Nunca has dicho esto en voz alta. Nunca lo has escrito. Nunca se lo has contado a nadie. Y aún así, no estás tan seguro de que sea solo tuyo. Hay pensamientos que aparecen de repente, sin que los llames. Ideas que cruzan tu mente y se van, pero que dejan una sensación extraña. Como si alguien más hubiera estado ahí. Como si ese pensamiento no hubiera nacido del todo dentro de ti. La mayoría de personas viven con una certeza muy clara. Lo que piensan es privado. Totalmente privado. Nadie puede acceder a ello. Nadie puede verlo. Nadie puede tocarlo. Pero esa seguridad empieza a romperse cuando haces algo tan simple como esto. Pensar en silencio. Y notar que tu cuerpo ya ha reaccionado antes de que tú decidas hacerlo. Tu respiración cambia. Tu postura se ajusta. Tus ojos se mueven ligeramente. Tu pulso se acelera o se frena. Y todo eso ocurre antes de que digas una sola palabra. Lo inquietante no es que alguien pueda leer tu mente. Lo inquietante es que tu mente nunca está completamente cerrada. Cada pensamiento deja una huella. No una huella visible, no algo que puedas señalar con el dedo, pero sí una huella real. En tu cuerpo. En tu comportamiento. En tus decisiones. En la forma en que miras, en la forma en que callas, en la forma en que reaccionas sin saber por qué. Y aquí aparece una pregunta que casi nadie se hace, porque da miedo formularla. ¿Y si tus pensamientos no fueran tan invisibles como crees? ¿Y si, incluso cuando no hablas, estás comunicando mucho más de lo que imaginas? A lo largo de este vídeo no vamos a hablar de telepatía. No vamos a hablar de ciencia ficción. No vamos a hablar de teorías fáciles. Vamos a hablar de algo mucho más inquietante. Cómo tu mente deja rastros constantemente. Cómo otros pueden percibirlos sin darse cuenta. Y cómo tú mismo eres mucho más predecible de lo que te gustaría admitir. La mayoría de personas cree que piensa libremente, que sus ideas les pertenecen. Que lo que ocurre dentro de su cabeza es un espacio seguro, un refugio, un lugar donde nadie más entra. Pero la mente no funciona como una habitación cerrada. Funciona como un sistema abierto. Cada recuerdo, cada emoción, cada pensamiento repetido una y otra vez va moldeando patrones. Y esos patrones no se quedan dentro. Se filtran. Se manifiestan. Se repiten. Hasta que alguien, sin saber exactamente cómo, empieza a anticiparte. ¿Has sentido esa sensación alguna vez? Alguien que parece saber lo que vas a decir antes de que lo digas. Alguien que te mira y entiende que algo no va bien, aunque tú sonrías. Alguien que acierta demasiado a menudo. No es magia. No es casualidad. Y tampoco es que te estén leyendo la mente. Es algo más sutil, más profundo, más real. Durante las próximas horas vamos a recorrer ese territorio invisible donde nacen los pensamientos, donde se repiten, donde dejan huellas, y donde la idea de privacidad empieza a volverse borrosa. Porque quizá el mayor error no sea pensar que alguien puede leer tus pensamientos. Quizá el verdadero error sea creer que no estás mostrando nada cuando piensas en silencio. La idea de que los pensamientos son privados es una de las creencias más arraigadas que tenemos. Desde pequeños, aprendemos que pensar es algo interno, invisible, separado del mundo exterior. Nos dicen que nadie puede saber lo que pasa por nuestra cabeza si no lo decimos. Y durante mucho tiempo, eso nos hace sentir seguros. Pero esa seguridad se basa en una simplificación. Pensar no es solo una voz interna. Pensar es un proceso físico. Cada idea activa zonas concretas del cerebro. Cada recuerdo despierta rutas que ya han sido recorridas antes. Cada emoción modifica la química interna del cuerpo. Y todo eso ocurre de forma automática, sin que tengas que decidirlo conscientemente. El problema es que esos procesos no se quedan confinados dentro del cráneo. Cuando piensas algo que te incomoda, tu cuerpo lo sabe. No porque alguien te esté observando, sino porque el cuerpo y la mente no están separados. Son el mismo sistema. La tensión aparece en los hombros. La mandíbula se aprieta. La respiración se vuelve más superficial. Los ojos evitan ciertas direcciones. Pequeños cambios que no notas, pero que están ahí. Y aunque tú no los percibas, otros sí pueden hacerlo. No de forma consciente. No como si estuvieran analizando cada gesto. Sino porque el cerebro humano está diseñado para detectar patrones. Llevamos millones de años haciéndolo.
Antes de las palabras, antes del lenguaje complejo, ya sabíamos leer señales. Cambios sutiles en la postura. Ritmos distintos en el movimiento. Silencios que no encajan. Eso significa algo inquietante. Incluso cuando no hablas, estás enviando información. No información clara. No frases completas. Pero sí pistas. Indicios. Señales que, combinadas, cuentan una historia aproximada de lo que ocurre dentro de ti. No el pensamiento exacto, pero sí su tono. Su carga emocional. Su intención. Por eso a veces alguien sabe que estás preocupado aunque no hayas dicho nada, por eso alguien nota que algo te molesta antes de que tú mismo lo reconozcas. No porque lea tu mente, sino porque tu mente ya ha empezado a expresarse a través del cuerpo. Y aquí aparece una distinción importante. Pensar en silencio no es lo mismo que pensar en aislamiento. Nunca piensas completamente solo, porque el sistema que piensa está conectado al mundo físico, y ese mundo físico responde, aunque sea de manera mínima, aunque tú no quieras. Esto no significa que tus pensamientos estén expuestos como un libro abierto, pero sí significa que no son invisibles. Son difusos, borrosos, interpretables. Y eso cambia por completo la idea de privacidad mental. La mayoría de personas cree que el problema empieza cuando habla, cuando se expresa, cuando se equivoca al decir algo. Pero en realidad el proceso empezó mucho antes. Empezó en el momento en que el pensamiento apareció por primera vez, y comenzó a modificar el sistema desde dentro. Y eso nos lleva a algo aún más inquietante. Hay pensamientos que aparecen sin que los elijas, ideas que surgen automáticamente, reacciones internas que no has decidido tener. Y si ni siquiera eliges todos tus pensamientos, ¿hasta qué punto son realmente tuyos? Hay algo que casi nadie cuestiona, porque resulta incómodo hacerlo. Damos por hecho que pensar es un acto voluntario, que decides qué pensar, cuándo pensarlo y durante cuánto tiempo. Pero si te detienes un momento y observas con atención, esa idea empieza a resquebrajarse. Los pensamientos no siempre piden permiso. Aparecen mientras conduces, mientras intentas dormir, mientras alguien te habla y tu mente se va a otro lugar. Surgen imágenes, recuerdos, frases incompletas, sensaciones que no has llamado conscientemente. Y cuando aparecen ya están ahí. No los has fabricado paso a paso, no has decidido su contenido. Simplemente emergen, como si hubieran estado esperando el momento adecuado. Eso es inquietante por una razón muy concreta. Si no controlas del todo lo que piensas, tampoco controlas del todo lo que se manifiesta hacia afuera. El cerebro funciona anticipándose, siempre va un paso por delante de tu conciencia. Evalúa, compara, predice. Cuando tú te das cuenta de un pensamiento, ese proceso ya ha ocurrido. La decisión, la reacción emocional, incluso parte de la respuesta física, todo eso ya ha empezado. La conciencia llega después, como un narrador que explica algo que ya está en marcha. Esto cambia por completo la forma en que entendemos la privacidad mental. Porque no se trata solo de si alguien puede acceder a lo que piensas, sino de algo más sutil. Tu propio cuerpo empieza a expresar cosas antes de que tú seas consciente de haberlas pensado. Un recuerdo incómodo activa una microtensión. Una preocupación acelera ligeramente la respiración. Una expectativa genera una postura distinta. Y tú sigues creyendo que no ha pasado nada. Pero el sistema ya ha reaccionado. Aquí entra en juego una idea clave para todo el vídeo. Pensar no es un evento aislado que ocurre en una burbuja cerrada. Pensar es parte de una cadena. Un proceso continuo que conecta cerebro, cuerpo y entorno. Y en esa cadena, la conciencia no siempre ocupa el primer lugar. Eso significa que muchas veces no ocultas pensamientos, simplemente llegas tarde a ellos. Y mientras tanto el mundo exterior ya ha recibido señales, no claras, no precisas, pero suficientes como para que alguien atento empiece a notar patrones, cambios, repeticiones. Por eso, algunas personas parecen saber cómo reaccionarás antes de que lo hagas. Por eso ciertas situaciones se repiten contigo una y otra vez. No porque el mundo te lea la mente, sino porque tu mente se expresa de formas que no registras conscientemente. Y cuanto más repetidos son esos pensamientos, más claras se vuelven las señales, más predecible se vuelve el patrón, más fácil resulta anticiparte incluso sin palabras. Aquí aparece una pregunta que vamos a ir desarrollando poco a poco. Si no controlas del todo lo que piensas,
Y si esos pensamientos dejan huellas visibles, ¿qué parte de tu mente es realmente privada? El cerebro nunca se detiene. Ni siquiera cuando crees que estás en calma. Ni siquiera cuando dices que no estás pensando en nada. Esa sensación de vacío mental es solo eso, una sensación. Debajo, la actividad continúa sin pausa. Mientras tú crees estar quieto, el cerebro compara recuerdos, evalúa estímulos, anticipa posibles escenarios. Está diseñado para hacerlo. No puede apagarse por completo, porque su función principal no es pensar ideas profundas, sino mantenerte vivo, alerta y preparado. Y esa actividad constante tiene una consecuencia directa. Siempre hay algo ocurriendo, aunque no seas consciente de ello. La mayoría de pensamientos que pasan por tu mente no llegan a convertirse en palabras. No se formulan como frases completas. Son impulsos breves, sensaciones difusas, imágenes incompletas, pero aunque no lo registres conscientemente, influyen en cómo te comportas. Esto es importante, porque solemos asociar la privacidad mental a la idea de palabras internas. Creemos que mientras no escuchemos nada dentro de nuestra cabeza, no estamos pensando nada relevante. Pero el pensamiento no necesita lenguaje para existir. Antes de que haya palabras hay emoción. Antes de la emoción hay evaluación. Antes de la evaluación hay estímulo. Todo ese proceso ocurre sin que tú participes activamente. Y sin embargo, condiciona cada gesto, cada reacción, cada silencio. Aquí aparece una paradoja inquietante. Cuanto menos consciente eres de tus pensamientos automáticos, más visibles se vuelven sus efectos. Porque no los filtras. No los corriges. No los ocultas, simplemente actúan a través de ti. Por eso hay momentos en los que haces algo y luego no sabes explicar por qué. Por eso reaccionas de una manera que no encaja con la imagen que tienes de ti mismo. No es que hayas fallado. Es que el sistema ha actuado antes de que la conciencia tomara el control. Y ese sistema no distingue entre dentro y fuera, no entiende de privacidad, solo responde. Esto no significa que estés indefenso. Pero sí significa que gran parte de lo que proyectas al mundo no pasa por un filtro consciente, es automático, repetitivo, predecible. Y ahí es donde empieza a romperse otra ilusión, la idea de que solo comunicas cuando hablas, en realidad, comunicas constantemente. Con la forma en que te mueves. Con el ritmo de tus acciones. Con la energía que llevas en el cuerpo, incluso cuando estás en silencio. La mente no se expresa solo a través de palabras, se expresa a través del sistema completo, y ese sistema está siempre activo. Lo inquietante no es que alguien pueda leer tus pensamientos. Lo inquietante es que tus pensamientos ya se están expresando antes de que intentes ocultarlos. Y cuanto más inconscientes son, más difícil es esconderlos. Hay algo curioso que ocurre cuando empiezas a darte cuenta de todo esto. No cambia el mundo exterior, cambia la forma en que te observas a ti mismo. Empiezas a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Reacciones mínimas, pensamientos que aparecen sin previo aviso. Sensaciones corporales que no sabes explicar del todo. Y cuando empiezas a observarlos, te das cuenta de algo importante. No eres una mente aislada dentro de un cuerpo. Eres un proceso en marcha. Un flujo continuo donde pensamientos, emociones y acciones se influyen mutuamente sin pausas claras. Eso significa que incluso cuando crees que estás guardando algo para ti, el sistema completo ya ha reaccionado. El cuerpo ha ajustado su postura. La respiración ha cambiado. El ritmo interno se ha modificado. Y todo eso ocurre sin necesidad de que nadie te haga una sola pregunta. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse incómodas. No porque alguien pueda leer sus pensamientos, sino porque descubren que ellos mismos no los controlan tanto como creían. Que hay una parte automática silenciosa que actúa por debajo del nivel consciente. Y esto es importante decirlo ahora antes de seguir avanzando. Si este tipo de reflexiones te está atrapando, si sientes que este tema te toca de cerca, te invito a suscribirte al canal y a dejar un me gusta. Eso ayuda a que Universo Nocturno siga explorando este tipo de preguntas sin prisas, sin ruido y sin explicaciones simplistas. Seguimos. La mayoría de personas no es consciente de cuántas veces al día repite los mismos pensamientos, las mismas preocupaciones, las mismas anticipaciones, los mismos miedos. Y cada repetición refuerza un patrón, un camino mental que se vuelve cada vez más fácil de recorrer. Con el tiempo, ese patrón deja de ser solo interno.
Empieza a reflejarse en decisiones, en hábitos, en reacciones casi automáticas. Y ahí es donde otros, incluso sin proponérselo, empiezan a notarlo. No porque sepan exactamente qué piensas, sino porque reaccionas de forma similar una y otra vez. Eso es lo que hace que alguien parezca leerte. No está entrando en tu mente. Está reconociendo un patrón que ya se ha repetido muchas veces. Y el cerebro humano es extremadamente bueno detectando repeticiones. Cuanto más tiempo mantienes un pensamiento, más visible se vuelve su efecto. Cuanto menos consciente eres de él, menos capacidad tienes de modificarlo. Y cuanto más se repite, más fácil resulta anticiparlo. Aquí empieza a formarse una idea inquietante. No sobre que tus pensamientos sean públicos, sino sobre que tus patrones mentales pueden volverse evidentes sin que lo sepas. Y eso nos lleva al siguiente punto, quizá uno de los más incómodos de todos. El cuerpo habla antes que tú. Siempre. No como una frase clara, no como un mensaje directo, sino como una suma de pequeños detalles que, juntos, dicen más de lo que imaginas. Movimientos casi imperceptibles. Cambios mínimos en la postura. Variaciones en el tono muscular. Ritmos que se aceleran o se frenan sin que te des cuenta. La mayoría de estas señales no son intencionadas. No las eliges. No las ensayas. Simplemente ocurren. Son la respuesta automática del sistema a lo que está pasando dentro. Y cuanto más intensa es la carga emocional de un pensamiento, más probable es que deje huella en el cuerpo. Un pensamiento incómodo puede hacer que evites una mirada. Una anticipación puede inclinarte ligeramente hacia adelante. Una duda puede congelar un gesto a mitad de camino. Nada de esto es exagerado. Nada de esto es evidente de forma aislada. Pero el cerebro humano no analiza señales una por una. Las integra. Las combina. Y cuando lo hace, empieza a construir una imagen aproximada de lo que ocurre en el otro. Por eso hay personas que parecen captar tu estado sin que hayas dicho nada. No porque tengan una habilidad especial, sino porque están leyendo un conjunto de microseñales que tú no estás controlando. No saben el contenido exacto del pensamiento, pero sí su dirección. Su intensidad. Su tono emocional. Esto introduce una idea inquietante. No necesitas hablar para comunicar. El silencio también transmite información. A veces más que las palabras, porque no pasa por el filtro consciente, no se edita, no se corrige. Cuando hablas, puedes elegir qué decir. Cuando callas, el cuerpo sigue expresándose. Y cuanto menos consciente eres de ello, más honesta se vuelve la señal. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse vulnerables. No porque alguien pueda invadir su mente, sino porque descubren que el control que creían tener era parcial. Que hay una capa de comunicación que ocurre por debajo del lenguaje, y que esa capa no se puede apagar fácilmente. Esto no significa que estés expuesto todo el tiempo. Significa que el sistema está diseñado para priorizar la supervivencia y la coherencia interna, no la privacidad. El cuerpo responde a lo que la mente evalúa, incluso cuando la mente no lo formula con palabras. Y cuanto más se repite un estado mental, más estable se vuelve ese patrón corporal, más reconocible. Más fácil de anticipar para alguien que te observa con atención, aunque no sepa exactamente qué estás pensando. Aquí aparece una consecuencia importante. La predictibilidad no surge de un pensamiento aislado. Surge de la repetición. De hacer lo mismo internamente una y otra vez, hasta que el sistema completo se adapta a ello. Y cuando eso ocurre, ya no hace falta leer la mente. Basta con observar el patrón. Hay momentos en los que esa sensación se vuelve especialmente incómoda. Alguien te mira durante unos segundos y parece entender algo que tú no has dicho. Hace un comentario preciso. Reacciona justo como si supiera lo que estás pensando. Y durante un instante, te preguntas cómo es posible. La explicación no está en una habilidad especial, está en el tiempo. Las personas que te conocen desde hace años no necesitan leer tu mente. Han visto tus patrones repetirse. Han observado cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Han registrado sin darse cuenta qué haces cuando estás tenso, cuando te cierras, cuando te adelantas a algo que aún no ha ocurrido. El cerebro humano es extraordinariamente bueno haciendo esto. No lo hace de forma consciente, no toma notas, no analiza, simplemente aprende. Igual que aprende el tono de voz de alguien o su forma de caminar, aprende también sus patrones mentales expresados a través del cuerpo.
Por eso alguien cercano puede anticipar tu respuesta antes de que la formules. No porque conozca el pensamiento exacto, sino porque ha visto el camino por el que suele avanzar. Ha reconocido la secuencia. Y cuando la secuencia empieza de nuevo, sabe hacia dónde se dirige. Esto es importante, porque desmonta otra idea muy común. La de que solo los pensamientos profundos o complejos son relevantes. En realidad, lo que más delata no es lo excepcional, sino lo repetitivo. Lo que haces una y otra vez sin darte cuenta. Cada vez que reaccionas igual ante una situación similar, refuerzas un patrón. Cada vez que piensas lo mismo ante un estímulo parecido, ese camino mental se vuelve más accesible, más rápido, más automático. Y cuanto más automático es, menos pasa por el control consciente. Aquí aparece una paradoja inquietante. Cuanto más crees conocerte, más predecible puedes volverte. Porque empiezas a reaccionar desde hábitos internos, no desde decisiones nuevas. Y esos hábitos dejan señales claras en el comportamiento. Esto no significa que seas transparente. Significa que el sistema busca eficiencia, repite lo que funciona, reduce el esfuerzo, anticipa, y en ese proceso, sacrifica parte de la imprevisibilidad. Por eso algunas personas parecen adelantarse a ti incluso cuando intentas ocultar algo. No están accediendo a tu pensamiento actual. Están respondiendo a una versión estadística de ti mismo construida a lo largo del tiempo. Y esa versión no se basa en lo que dices, sino en lo que haces cuando no dices nada. Aquí empieza a formarse una idea clave para todo el vídeo. La privacidad mental no se pierde de golpe. Se diluye poco a poco, a través de la repetición. De los hábitos, de los caminos que recorres una y otra vez sin cuestionarlos. Y cuanto más largo es el tiempo, más clara se vuelve la imagen. Hay algo todavía más perturbador que sentir que alguien te entiende, es sentir que alguien te anticipa. Que sabe cómo vas a reaccionar incluso antes de que tú mismo lo sepas. Y lo más inquietante es que, muchas veces, aciertan. Esto no ocurre porque conozcan tus pensamientos actuales. Ocurre porque tu mente funciona de forma predecible cuando se enfrenta a ciertos estímulos. Ante una crítica, reaccionas de una manera concreta. Ante la incertidumbre, tu cuerpo adopta una postura determinada. Ante la expectativa, tu atención se dirige siempre hacia el mismo lugar. El cerebro humano no vive en el presente puro, vive proyectándose constantemente hacia el futuro inmediato, evalúa posibilidades, calcula riesgos, anticipa respuestas, y lo hace basándose en experiencias pasadas, en patrones que ya han ocurrido. Eso significa que, cuando una situación se parece a otra anterior, el sistema tiende a activar la misma respuesta. No porque sea la mejor, sino porque es la más conocida, la que ya ha funcionado antes, la que requiere menos energía. Aquí es donde la predictibilidad se vuelve visible, no en lo que piensas una vez, sino en lo que piensas siempre, en cómo reaccionas casi sin darte cuenta, en las pequeñas decisiones que repites sin cuestionar. Por eso algunas personas pueden adelantarse a tus movimientos. No porque sepan lo que estás pensando ahora mismo, sino porque reconocen el inicio de un patrón que ya han visto antes. Una mirada. Un silencio. Un gesto mínimo. Y con eso les basta. Lo inquietante es que, en muchos casos, tú mismo no eres consciente de que ese patrón ya se ha activado. Crees que todavía estás decidiendo. Pero el sistema ya ha empezado a moverse en una dirección concreta. Esto genera una sensación extraña, la de perder control. La de no saber en qué momento exacto empezó todo. Y esa sensación no es falsa. Simplemente refleja una verdad incómoda. Muchas decisiones empiezan antes de que la conciencia intervenga. La conciencia llega después, observa, justifica, explica, pero rara vez inicia el proceso desde cero. Y cuando otros han visto ese proceso repetirse suficientes veces, no necesitan acceder a tu mente. Solo necesitan observar las primeras señales, el inicio del movimiento, el momento en que el sistema empieza a activarse. Aquí aparece una pregunta inquietante, que vamos a desarrollar más adelante. Si otros pueden anticipar tus reacciones basándose en patrones, ¿hasta qué punto eres libre cuando reaccionas siempre igual? Hay algo que rara vez se dice en voz alta. La mayoría de decisiones que tomas cada día no nacen en el momento en que crees decidir. Nacen mucho antes, en pensamientos repetidos que se han ido asentando con el tiempo. Pequeñas evaluaciones internas que se activan automáticamente cuando una situación se parece a otra anterior. El cerebro no decide desde cero, ajusta.
Si una vez evitaste algo y sentiste alivio, el sistema aprende. Si una vez hablaste y la reacción fue negativa, el sistema lo registra. Si una vez pensaste algo y eso te generó ansiedad, el camino queda marcado. Y la próxima vez que algo similar ocurra, el pensamiento aparecerá antes incluso de que seas consciente de la situación. Esto no es un fallo, es eficiencia. El cerebro está diseñado para ahorrar energía, para no replantearlo todo cada vez, para reutilizar rutas conocidas. El problema aparece cuando esas rutas se convierten en la única opción, incluso cuando ya no encajan con el momento actual. Ahí es donde los pensamientos dejan de ser simples ideas y se convierten en hábitos mentales. Y los hábitos mentales son especialmente peligrosos porque no se sienten como hábitos. Se sienten como yo, como algo natural, como si siempre hubiera sido así. Pero no lo es. Es el resultado de repeticiones, de elecciones pasadas, de interpretaciones que se consolidaron sin que te dieras cuenta. Y cuanto más tiempo llevan ahí, menos visibles se vuelven. Funcionan en segundo plano, guiando reacciones, decisiones y silencios. Esto tiene una consecuencia inquietante. Cuando alguien te observa durante suficiente tiempo no necesita saber qué piensas en un momento concreto. Le basta con conocer tus hábitos mentales, porque esos hábitos determinan cómo sueles reaccionar ante casi todo. Y aquí aparece una idea incómoda. La de que gran parte de tu comportamiento no es tan espontáneo como crees. Está condicionado por rutas internas que se activan automáticamente. Rutas que tú mismo has reforzado con el tiempo. Eso no significa que estés atrapado, significa que el sistema aprende rápido y desaprende lento. Y mientras no observes esos patrones, seguirán operando sin que los cuestiones. Lo inquietante no es que alguien pueda prever lo que harás. Lo inquietante es que tú mismo puedes preverlo, si te observas con suficiente honestidad. Y cuando empiezas a verlo, ocurre algo interesante. La sensación de privacidad mental empieza a cambiar. Ya no se trata solo de que otros puedan inferir cosas sobre ti. Se trata de que tú descubres cuántos de tus pensamientos no son nuevos, sino repeticiones. Y eso abre la puerta al siguiente punto, uno de los más delicados de todo este tema. A este punto suele aparecer una inquietud inevitable. No por las personas, sino por la tecnología. Porque si los humanos, solo observando patrones, pueden anticipar reacciones. ¿Qué ocurre cuando esos patrones se registran de forma constante, automática y durante años? Aquí es importante aclarar algo desde el principio. Nadie está leyendo tus pensamientos. No hace falta. La tecnología no necesita acceder a lo que piensas exactamente. Le basta con algo mucho más simple y mucho más poderoso. ¿Cómo actúas cuando piensas de cierta manera? Cada elección que repites, cada contenido en el que te detienes unos segundos más, cada decisión que tomas casi sin darte cuenta, va construyendo un perfil. No un perfil de ideas profundas, sino un perfil de tendencias, de probabilidades, de comportamientos previsibles. El sistema no sabe qué estás pensando ahora mismo, pero sabe qué sueles hacer cuando estás aburrido, cuando estás inquieto, cuando buscas distracción, cuando evitas algo. Y con eso puede anticipar con bastante precisión lo que probablemente harás después. Eso es lo verdaderamente inquietante. No porque la tecnología sea especialmente invasiva, sino porque nosotros somos más predecibles de lo que nos gusta admitir. Repetimos patrones. Seguimos rutas mentales conocidas, elegimos opciones similares en contextos parecidos. Y cada repetición refuerza la capacidad de anticipación del sistema. Por eso a veces tienes la sensación de que algo sabe demasiado, de que aparece justo lo que estabas pensando. No porque alguien haya accedido a tu mente, sino porque ese pensamiento ya había aparecido antes, asociado a comportamientos concretos que el sistema ha aprendido a reconocer. La mente humana no funciona de forma caótica, funciona de forma estadística. Tendemos a pensar que somos imprevisibles, pero en realidad somos muy consistentes dentro de ciertos márgenes. Y esa consistencia es suficiente para que otros sistemas, humanos o tecnológicos, empiecen a anticiparnos. Esto genera una sensación de exposición que no tiene que ver con la pérdida de privacidad mental, sino con el descubrimiento de algo más profundo. Que muchos de nuestros pensamientos no son eventos únicos, sino repeticiones de rutas ya conocidas. Y cuando algo se repite lo suficiente, deja de ser privado en el sentido práctico. No porque alguien lo vea, sino porque sus efectos ya son visibles y medibles.
La pregunta que empieza a tomar forma aquí no es si alguien puede leer lo que piensas. La pregunta es otra, mucho más incómoda. Si tus patrones son tan claros, ¿cuánto de lo que haces es realmente una elección nueva? En algún momento, casi todos hemos sentido esto. Una sensación difícil de explicar. No es miedo exactamente. Es más bien la impresión de que algo interno ha quedado expuesto. Como si alguien hubiera visto algo que tú no querías mostrar, aunque no hayas dicho nada. Esa sensación no aparece porque alguien haya accedido a tu mente. Aparece cuando notas una desconexión entre lo que crees que ocultas y lo que el mundo parece percibir. Tu mente piensa una cosa. Tu cuerpo reacciona. El entorno responde. Y de repente, algo no encaja. El cerebro interpreta esa discrepancia como una amenaza leve. No una amenaza externa, sino una interna. La amenaza de perder control sobre la propia imagen. Sobre la idea de privacidad. Sobre la sensación de ser un espacio cerrado. Por eso esta inquietud es tan potente. No tiene que ver con que alguien sepa exactamente lo que piensas, sino con darte cuenta de que no eres tan opaco como creías. Aquí ocurre algo importante. Cuando empiezas a sentirte observado, aunque nadie lo esté haciendo conscientemente, tu mente entra en un estado de vigilancia. Empiezas a observarte a ti mismo, a corregir gestos, a filtrar reacciones, a intentar controlar procesos que normalmente ocurren de forma automática. Y eso genera tensión. Cuanto más intentas ocultar algo interno, más energía consumes. Y cuanto más energía consumes, más visible se vuelve el esfuerzo. Es una paradoja difícil de escapar. Intentar esconder pensamientos puede hacerlos más evidentes, no menos. Esto no significa que debas resignarte. Significa que el sistema no funciona bien bajo vigilancia constante. El cerebro está diseñado para fluir, no para controlarse en cada microsegundo. Cuando lo fuerzas, aparecen señales de incomodidad que otros pueden percibir sin saber exactamente por qué. Aquí entra en juego algo muy humano. El miedo a ser visto tal como eres. No en palabras, sino en estados. En emociones. En intenciones. Ese miedo no surge porque alguien pueda leer tu mente, sino porque tú mismo empiezas a notar lo transparente que puede llegar a ser el sistema cuando no lo controlas. Y cuanto más piensas en ello, más se amplifica la sensación. La mente se observa a sí misma, se analiza, se cuestiona, y ese bucle hace que la experiencia sea aún más intensa. Pero hay algo importante que aclarar aquí. Esta sensación no significa que estés perdiendo tu privacidad mental. Significa que estás tomando conciencia de cómo funciona realmente el pensamiento. No como algo aislado, sino como parte de un sistema que siempre se manifiesta de alguna forma. Y entender eso es el primer paso para recuperar una sensación real de control. Porque la privacidad no se basa en ocultar pensamientos. Se basa en comprenderlos. Cuando empiezas a observar tus pensamientos con más atención, ocurre algo curioso. Aparece una distancia. Ya no eres solo el pensamiento. Eres también quien lo nota. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. La mayoría de personas vive identificada con lo que piensa. Si surge una idea, creen que esa idea los define. Si aparece una emoción, sienten que son esa emoción. Pero cuando empiezas a observar el proceso, te das cuenta de que los pensamientos van y vienen. Aparecen, permanecen un instante. Y se disuelven. Eso significa que hay algo en ti que no es el pensamiento. Hay una parte que observa, que escucha, que se da cuenta de que algo ha aparecido en la mente. Y esa parte suele pasar desapercibida, porque no hace ruido. No se impone. No compite. Simplemente, está ahí. Esta distinción es fundamental para todo lo que estamos explorando. Porque si no eres exactamente lo que piensas, entonces la idea de privacidad mental cambia de forma radical. Ya no se trata de proteger cada pensamiento, sino de reconocerlos sin quedar atrapado en ellos. Cuando un pensamiento aparece y lo observas sin reaccionar de inmediato, el cuerpo no entra en modo automático, la señal se debilita, el patrón pierde fuerza. Y con el tiempo, deja de repetirse con la misma intensidad. Esto no ocurre de golpe, no es una técnica rápida. Es una forma distinta de relacionarte con lo que ocurre en tu mente. En lugar de intentar controlar cada idea, aprendes a verlas pasar, y al hacerlo, reduces su impacto sobre el sistema completo. Aquí aparece una paradoja interesante.
Cuanto menos intentas ocultar tus pensamientos, menos poder tienen sobre ti. Porque dejan de operar en la sombra. Se vuelven visibles para ti, y al volverse visibles, pierden parte de su automatismo. Esto es importante porque conecta con todo lo que hemos visto antes. Los patrones se refuerzan cuando no se observan. Los hábitos mentales se consolidan cuando pasan desapercibidos. Y la predictibilidad surge cuando el sistema repite rutas sin cuestionarlas. La conciencia no elimina los pensamientos, los desacopla del cuerpo. Reduce su capacidad de generar reacciones automáticas, y eso poco a poco cambia la forma en que te expresas incluso en silencio. No porque alguien deje de observarte, sino porque tú dejas de reaccionar de la misma manera una y otra vez. Y cuando eso ocurre, algo interesante pasa. La sensación de exposición disminuye. No porque el mundo se vuelva ciego, sino porque el sistema deja de emitir las mismas señales repetidas. Aquí empieza a perfilarse una idea clave para el cierre del vídeo. La verdadera privacidad no consiste en esconder lo que piensas, sino en no estar gobernado por pensamientos automáticos. Hay un tipo de pensamiento que suele generar especial inquietud. No porque sea peligroso, sino porque aparece sin permiso. Ideas que no encajan con cómo te ves a ti mismo. Imágenes breves. Frases internas que preferirías no haber pensado nunca. A estos pensamientos se les suele llamar intrusivos. Y casi todo el mundo los ha tenido. La diferencia no está en quién los tiene, sino en cómo reacciona ante ellos. Cuando un pensamiento así aparece, muchas personas sienten miedo. Miedo a lo que significa. Miedo a que diga algo sobre ellas. Miedo a que alguien de alguna forma pueda percibirlo. Y ese miedo es comprensible, porque toca una zona muy sensible, la identidad. Pero aquí hay algo fundamental que conviene entender. Un pensamiento intrusivo no es una intención. No es un deseo. No es una decisión. Es un evento mental automático. Una chispa que surge en el sistema sin que tú la hayas provocado. El problema no es el pensamiento, el problema es la reacción que viene después. Cuando intentas suprimirlo, esconderlo o luchar contra él, el sistema lo registra como algo importante, algo relevante, algo que merece atención. Y al hacerlo, refuerzas el patrón. El pensamiento vuelve. No porque quiera, sino porque el cerebro ha aprendido que ese contenido genera una reacción intensa. Esto es especialmente inquietante para muchas personas, porque sienten que no pueden controlar lo que aparece en su mente. Y eso les lleva a una conclusión errónea. Que pensar algo es lo mismo que serlo. Pero no lo es. Pensar no es actuar. Pensar no es decidir. Pensar no define quién eres. La mente genera contenidos de forma constante, algunos encajan contigo, otros no, algunos pasan desapercibidos. Otros llaman la atención porque generan rechazo. Y ese rechazo, paradójicamente, les da más fuerza. Aquí aparece una conexión importante con la idea de privacidad. El miedo no es a que alguien lea el pensamiento. El miedo es a que ese pensamiento diga algo que no quieres aceptar sobre ti mismo. Y ese conflicto interno genera tensión, vigilancia, y en algunos casos, aislamiento. Pero cuando entiendes que los pensamientos intrusivos no tienen intención ni significado por sí mismos, algo cambia. Dejan de ser amenazas. Se convierten en ruido mental. Y el ruido, cuando no se amplifica, se disipa solo. Esto reduce de forma radical la sensación de exposición. Porque ya no necesitas esconder lo que ocurre en tu mente. Sabes que no todo lo que aparece te pertenece en un sentido profundo. Y al saberlo, el sistema se relaja. Aquí está una de las claves más importantes de todo este tema. La mente no necesita ser controlada, necesita ser comprendida. Y cuando la comprendes, muchos miedos pierden fuerza por sí solos. Y esto nos prepara para entrar en una de las reflexiones más profundas del vídeo. Una que conecta pensamiento, identidad y libertad. Cuando empiezas a separar lo que piensas de lo que eres, ocurre algo que no siempre se menciona. Aparece una sensación extraña de alivio. Como si algo que llevabas cargando sin darte cuenta, se aflojara ligeramente. Ya no necesitas vigilar cada pensamiento. Ya no necesitas defenderte de tu propia mente. Esto es importante, porque gran parte del malestar viene de una confusión muy concreta, creer que cada pensamiento dice algo definitivo sobre ti. Que cada idea refleja tu verdadera intención,
que cada imagen interna es una señal de quién eres realmente. Pero la mente no funciona así. La mente prueba, explora, simula, genera escenarios, lanza posibilidades al azar y observa qué ocurre. No todo lo que aparece tiene un propósito. No todo lo que surge merece atención. Y, desde luego, no todo define tu identidad. Cuando entiendes esto, la sensación de privacidad cambia de nuevo. Ya no necesitas que tus pensamientos sean invisibles para sentirte a salvo. Te sientes a salvo porque sabes que no todo lo que ocurre en tu mente te representa. Esto tiene una consecuencia directa sobre cómo te comportas. El cuerpo deja de reaccionar con tanta intensidad. La vigilancia interna disminuye. Los patrones pierden fuerza. Y, poco a poco, te vuelves menos predecible, no porque intentes serlo, sino porque ya no repites las mismas reacciones automáticas. Aquí aparece una idea clave. La verdadera libertad mental no consiste en elegir cada pensamiento, sino en no quedar atrapado por ellos. En permitir que aparezcan sin convertirlos en órdenes, ni en amenazas ni en verdades absolutas. Y cuando eso ocurre, algo interesante pasa en la relación con los demás. La sensación de estar expuesto disminuye. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no sientes la necesidad de ocultarte constantemente. El sistema se vuelve más flexible, menos rígido, menos reactivo. Esto no te convierte en alguien inaccesible. Te convierte en alguien más estable, y la estabilidad es mucho más difícil de anticipar que la reacción automática. Cuando no reaccionas siempre igual, cuando no sigues el mismo patrón una y otra vez, el entorno deja de predecirte con facilidad. No porque te vuelvas misterioso, sino porque dejas de actuar desde hábitos mentales inconscientes. Y aquí empieza a cerrarse una de las grandes ideas del vídeo. Tus pensamientos no son tan privados como crees, pero tampoco son tan peligrosos como temes. No son puertas abiertas al exterior, ni amenazas internas. Son eventos que ocurren en un sistema complejo. Entenderlos es lo que te devuelve la sensación de control. Y esto nos lleva ya hacia el tramo final, hacia la pregunta más importante de todas. Llegados aquí, la idea inicial ya no suena igual que al principio. Tus pensamientos no son tan privados como crees, deja de ser una amenaza y se convierte en una observación. Una descripción de cómo funciona realmente la mente cuando se la mira de cerca. No porque alguien pueda entrar en tu cabeza. No porque exista una vigilancia constante. Sino porque pensar no es un acto aislado, cerrado y silencioso. Pensar es un proceso vivo. Un movimiento continuo que conecta mente, cuerpo y entorno. Cada pensamiento deja una huella. No como una confesión, sino como una inclinación. Una tendencia. Un pequeño ajuste en cómo te mueves por el mundo. Lo inquietante no es que otros puedan inferir cosas sobre ti. Lo verdaderamente inquietante es vivir sin darte cuenta de qué patrones repites. A lo largo de este vídeo hemos visto que la predictibilidad no nace de un pensamiento puntual, sino de la repetición inconsciente. De reaccionar igual una y otra vez. De no observar lo que ocurre dentro antes de que se convierta en hábito. Y también hemos visto algo importante. Que la privacidad real no consiste en esconder la mente, sino en conocerla. En reconocer cuándo un pensamiento es solo ruido. Cuándo una emoción es pasajera. Cuándo una reacción es automática y no una decisión. Cuando entiendes esto, la sensación de exposición se disuelve. No porque el mundo deje de observar, sino porque tú dejas de reaccionar desde el mismo lugar de siempre. El sistema se vuelve más flexible, más consciente, menos gobernado por impulsos invisibles. Tus pensamientos no son órdenes, no son profecías, no son definiciones de quién eres. Son eventos. Y los eventos pasan. La verdadera intimidad no está en que nadie sepa lo que piensas, está en que tú sepas cuándo un pensamiento no merece dirigir tu vida. En ese espacio de observación tranquila, la mente vuelve a ser un lugar seguro. Si este viaje por la mente, los patrones invisibles y la falsa idea de privacidad te ha acompañado hasta aquí, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir este vídeo con alguien a quien pueda servirle escucharlo. Eso ayuda a que Universo Nocturno siga explorando estos temas con calma, profundidad y sin ruido innecesario. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por quedarte. Esto ha sido Universo Nocturno. Buenas noches.